Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de la hora que puedan ver esta presentación. Mi nombre es Roberto Ormazábal y hoy les traigo esta presentación relacionada con el concepto de salud integral por la visión espírita. Estos conceptos de salud se extrajeron, en mi caso yo los extraje de la Asociación Médico Espírita de Brasil, donde existe muchísima información relacionada al espiritismo, relacionada con la medicina. Es una información interesantísima para que sepan en qué pie estamos a nivel de espiritualidad, medicina y salud. Les traigo esta interesante presentación. ¿De acuerdo? Comentarles que nosotros hacemos charlas y estudios sobre el espiritismo en nuestro Centro de Estudios Espíritas Obreros de Vida Eterna. Hacemos estudios todas las semanas online y en vivo los días miércoles a partir de las 19 horas. Para el que no sepa, la doctrina espírita es una filosofía espiritualista que se originó en el siglo XIX con las obras del francés Allan Kardec. Esta doctrina se basa en la creencia y en la existencia de Dios, la reencarnación y la comunicación con los espíritus. Para empezar, tenemos que definir el concepto de salud y para eso trajimos la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud. Dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades. Habla de bienestar. ¿Qué es el bienestar? Es una situación saludable del cuerpo y del espíritu. Tranquilidad, confort y satisfacción. Podemos notar que la propia OMS tiene un concepto de salud que no se queda solamente con el cuerpo físico. Se extrapola a lo mental, a lo social, a una situación saludable del cuerpo y del espíritu. Para el espiritismo existen tres dimensiones que tienen que quedar bastante claras para que podamos entender todos estos procesos. Tenemos el cuerpo físico, que es la materia más densa. Luego tenemos al perispíritu, que es una materia menos densa. Y luego tenemos al espíritu, que es una materia más sutil, es una materia más quintesenciada. Sabemos en el espiritismo que somos seres inmortales, caminamos inexorablemente para la evolución, estamos constituidos por el fluido vital en distintos niveles de energía condensada. Como habíamos dicho, el cuerpo físico, la materia más densa, luego una materia menos densa, perispíritu, y luego el espíritu, una materia sutil, quintesenciada. Y todo esto deriva del fluido cósmico universal. La salud es la perfecta armonía del alma, decía Emmanuel, el mentor espiritual de Francisco Cándido Javier. Chico Xavier, más conocido como Chico Xavier, uno de los mayores médiums de Brasil y de la historia, el mentor espiritual de Manuel decía que la salud tenía que estar involucrada el espíritu, el perispíritu y el cuerpo para que existiera una salud completa. Paradigma vitalista versus paradigma materialista. Nosotros entendemos, perdón, me salté una diapositiva. Aquí sí, ahí sí. Visión del espiritismo. Este extracto fue sacado de la Génesis en 1868. La Génesis es el quinto libro de la codificación espírita, el quinto y último libro de la codificación. Dice, debiendo la materia ser el objetivo de trabajo para el desarrollo de las facultades del espíritu, era necesario que pudiera actuar sobre ella. El espíritu, en su esencia espiritual, es un ser indefinido y abstracto que no puede tener una actuación directa sobre la materia. Necesita un intermediario, un puente, y ese intermediario es al que nosotros llamamos perispíritu. Sabemos que el perispíritu está unido célula a célula, molécula a molécula al cuerpo físico, y es como se comunica el espíritu con el cuerpo. Es el intermediario, el perispíritu. Y miren qué casualidad, Paul Barthet, el médico Paul Barthes, en 1772 escribe Ensayo para un nuevo principio para el hombre. Paul Barthes decía que todos los fenómenos biológicos se explican por un principio vital, es decir, el mismo término que utiliza Kardec.
Aquí ya se empiezan a ver el puente entre la ciencia y la espiritualidad. Paradigma vitalista versus paradigma materialista. Vitalismo es un término que acuñó el Paul Barthes, pero no necesariamente fue él que lo creó. Sabemos que es un término, pero que finalmente en Oriente Medio, la medicina ayurvédica, la medicina china, la medicina árabe, ya utilizaban los principios del paradigma vitalista. ¿Pero qué significa paradigma? Antes de empezar, paradigma es un modelo o patrón que corresponde a algo que va a servir de modelo o un ejemplo a ser seguido en determinada situación. Finalmente, paradigma significa modelo. El paradigma materialista solamente concibe al cuerpo biológico como tal. ¿Pero qué significa vitalismo? El vitalismo son prácticas médicas que entienden al ser humano en sus tres componentes: cuerpo biológico, energía vital y espíritu. Sabiendo que el espíritu es la sede de la inteligencia y de la voluntad. Tiene ascendencia sobre la energía vital y el cuerpo físico en vía descendente. Todo va desde el espíritu, perispíritu, energía vital, cuerpo físico. ¿Cómo entiende la enfermedad el paradigma materialista versus el paradigma vitalista? La enfermedad para el paradigma materialista es un problema. Es decir, yo tengo un problema en el riñón, tengo un problema en el pulmón, tengo un problema en mis pulmones y es como si tuviera un auto que llevarlo al taller y decir, tengo un problema en los frenos, tengo un problema en el embriague, tengo un problema con el aceite. Por favor, necesito arreglar ese problema. Sin embargo, para el paradigma vitalista, ese es el efecto. Algo causó ese problema, pero el problema no está en ese efecto, está en el espíritu. Algo, algún desajuste en los pensamientos, en las emociones, provocó esto. Es un efecto. Y si es un problema para el paradigma materialista, suele ser considerado como un castigo. ¿Por qué eso me ocurrió justamente a mí? ¿Por qué no le ocurrió a mi compañero de trabajo que habla mal de todo el mundo? ¿Por qué no le ocurrió a la vecina que siempre está hablando de las personas? Sin embargo, para paradigma vitalista es una autorresponsabilidad. El entendimiento, el razonamiento con respecto a la enfermedad es muy distinta al paradigma vitalista. La enfermedad para el materialista, para el paradigma materialista, es un ser pasivo. Por eso se llama paciente. Espera pacientemente los cuidados del médico, los cuidados de la enfermera. Sin embargo, para el paradigma vitalista es un ser, un individuo activo que está constantemente, activamente buscando dónde surgió, por qué surgió, qué tratamientos debo realizar. Bien, para el paradigma materialista, siempre en el tratamiento siempre es una lucha o una posición. Por eso están los antiinflamatorios, los antihipertensivos, los antidiabéticos. Todo es una lucha o una posición. Sin embargo, para el paradigma vitalista, hay que conocer dónde está la causa del problema, movilizar todas mis fuerzas vitales para restablecer el orden, programar la reforma íntima que nosotros llamamos en el espiritismo. Y de ahí comenzar el proceso de sanación. El médico, para el paradigma materialista, es la figura central. Sin embargo, para el vitalismo es un facilitador. El médico entrega las herramientas, ayuda a encontrar el camino y siempre la figura principal va a ser el individuo, jamás el médico. ¿Cómo tratar la salud según la óptica del vitalismo? Sabiendo que existen tres niveles, podemos incidir sobre tres dimensiones también. En primer nivel tenemos la medicina alópata, que es la que trata el cuerpo físico, que es muy importante que sea seguida, que sea respetada, ha tenido muchísimos avances, así que hay que seguirla. Bien. Luego tenemos en el siguiente nivel la energía vital para el espiritismo. Luego, en otras presentaciones les voy a hablar de otras formas de poder tratar esa energía vital, pero aquí nos vamos a entrar en el espiritismo. Tenemos el pase magnético, tenemos el agua fluidificada, tenemos la oración. Todo esto
incide sobre la energía vital. Es importante decirlo que esto se da, ese pase magnético, agua fluidificada y oración se da en las charlas presenciales que nosotros hacemos los días miércoles. Así que si tiene interés en conocer o recibir estos beneficios, no se olvide de participar de nuestras charlas presenciales. Y luego tenemos la tercera parte, la más importante en el fondo, que es la espiritual. Y aquí mis recomendaciones y las recomendaciones de la Asociación Médico Espírita es el entendimiento del Evangelio. Porque se entiende que en el Evangelio están basadas todo el conocimiento moral, todo el conocimiento intelectual, digamos, toda la información que uno requiere para comenzar a sanarse espiritualmente están ahí. Es como la terapia espiritual recomendada. Es importante comenzar con este entendimiento, con el entendimiento que trae la doctrina espírita, con el entendimiento que trae las enseñanzas del Evangelio. Reconocer y programar la reforma íntima. Y ahí comienza la verdadera sanación espiritual, porque ni los médicos ni el propio centro espírita pueden sanar esa parte. Es solamente el individuo por sí mismo que puede, por su fuerza de voluntad, comenzar la sanación espiritual. Y dentro de esta sanación está el autoconocimiento. San Agustín siempre recomendaba que al irnos a dormir por la noche hiciéramos una reflexión de cómo había sido el día, qué es lo que había hecho de bien, qué es lo que había hecho de mal, qué es lo que podía mejorar, si había hecho mal a alguien, si había algo que realmente pudiese mejorar en el día siguiente. El autoconocimiento. En segundo lugar, es el perdón. No sacamos nada con estar autoflagelándonos, con estar culpándonos, con estar desanimados por errores que hemos cometido en el pasado. Es importante perdonarse, así como también pedir perdón a la persona al cual tengamos que pedir perdón, no quedarse con ese peso. Y luego tenemos el amor, el autoamor. Importante que nosotros tengamos un amor propio y también un amor hacia el prójimo. A grandes rasgos, esto significa la reforma íntima. Obviamente que tiene muchísimos más puntos donde nosotros los vamos tratando diariamente en nuestras charlas, en nuestro estudio. Así que a grandes rasgos podríamos decir que es eso. Vamos a ver un poquito de la historia, de dónde surge el paradigma vitalista, el paradigma materialista, cómo éstas se interponen y cómo avanzan junto a la vez. Bien, ¿dónde comenzó todo este entendimiento del vitalismo? Esto comenzó en la China e India hace más de 5.000 años antes de Cristo, porque estas culturas entendían que había una parte inmaterial, que existía el espíritu. Y gracias a todas estas enseñanzas, en el año 476 a.C. surge Hipócrates, el padre de la medicina, el griego Hipócrates. Y aquí él ya hablaba que la naturaleza inmaterial del hombre, unida al cuerpo físico, regulaba todas las funciones del organismo. El desequilibrio lleva a las enfermedades. Hipócrates tuvo mucha relevancia en la época. Muchos siguieron sus principios hasta que apareció Galeno. Galeno, también médico griego, eh, vivió entre 130 y 200 después de Cristo, y él priorizaba la parte y no el todo, el principio de los contrarios. Influyó en la medicina hasta los días actuales. Él parte con todos los principios de los contrarios, los antiinflamatorios, antihipertensivos, antidiabéticos, antiinflamatorios. Él decía que el médico debería tratar del cuerpo y el alma la debería tratar la iglesia. Y tuvo mucho, eh, fue muy exitoso en su época. Además, porque a la iglesia también le interesaba muchísimo esta parte, la parte del alma, que el médico tratara el cuerpo. Fue muy feliz este casamiento y muy próspero hasta los días de hoy. Hasta que llegó Paracelso. Paracelso, 1400, 1500 después de Cristo, entonces está en la Edad Media. Y aquí Paracelso dice que existe una entidad inmaterial que se suma al cuerpo físico, conservando y manteniendo la vida orgánica. Habla de la concepción de una fuerza oculta en el hombre, capaz de ampliar acciones en todo el organismo, incluso en la mente.
Paracelso fue muy, muy combatido en la época, incluso falleció bastante joven, pero sus ideas marcaron precedentes. Y ya en la Edad Moderna, en la Universidad de Viena, se empieza a darse cuenta que se requería de un método para el tema de la salud, para el tema de la medicina, y surge el concepto, el método ambulatorio en enfermería. En Francia surge el iluminismo, separación definitiva del pensamiento religioso, nace la metodología científica, el mecanicismo y el materialismo. Importante Alemania, porque Alemania seguía, vamos a hablar de Alemania más adelante. También aparece el filósofo matemático René Descartes, que hablaba de la separación entre el cuerpo y el alma, condición esencial para considerar el cuerpo. Según Descartes, nuestra alma es una parte distinta al cuerpo, es decir, sí existe un alma, pero las dos funcionan completamente individualmente, no se relacionan entre sí. El método cartesiano, finalmente, eso va a traer muchísimos beneficios, grandes avances para poder evaluar todo el tema científico, poder avanzar muchísimo en todas las investigaciones científicas. Tiene que ver con todo este método de René Descartes y todo lo que vino desde ahí. Hasta que apareció Paul Barthes, el médico Paul Barthes de la Universidad de la Escuela Médica de Montpellier, donde él aquí acuña el término principio vital. Dice que el principio vital produce todos los fenómenos de la vida del cuerpo humano. En todo el sistema de fuerzas del espíritu vital existen las fuerzas que este principio hace actuar dentro de nuestros órganos. Las enfermedades son el desequilibrio del principio vital. Paul Barthes, como comentaba antes, al estar orientado en el Mediterráneo tenía toda la influencia de los médicos árabes, de los médicos judíos, que tenían este entendimiento de la salud, del principio vital y que existía un espíritu por detrás. Y luego en 1755 nace Hahnemann, Samuel Hahnemann, que decía que la causa de las enfermedades reposa en el desequilibrio del principio vital. El tratamiento homeopático busca reequilibrar esta distonía vital y traerá de regreso la salud a todo el organismo. Samuel Hahnemann nace en Alemania, dentro de una cuna donde todavía se hablaba de los principios del vitalismo, entonces por eso decía que era muy importante Alemania en este sentido. Y luego aparece también Mesmer con todo el estudio del magnetismo humano, del magnetismo animal. Y en 1857 Allan Kardec publica el libro de los espíritus, teniendo en cuenta que la forma que tiene el espiritismo de ver la salud tiene que ver con todo lo que nosotros venimos hablando con el tema vitalista. Casualidad o no, se fue abriendo el camino para que llegara finalmente la codificación espírita. Y aquí el materialismo corría suelta hasta que surge Abraham Flexner, 1866-1959, y él es el responsable de la reforma más importante de las escuelas médicas de todos los tiempos en Estados Unidos, que trajo profundas consecuencias para la formación médica y la medicina mundial. Abraham escribió el currículum médico de las universidades estadounidenses, las comparó con las europeas y estratificó, o mejor dicho, él escribió un currículum muy cerrado en el sentido de no dar apertura o de no dar entendimiento a todo el tema vitalista. Él extinguió prácticamente la homeopatía y a los vitalistas en Estados Unidos. Pero eso está lejos, lejos de ser una consecuencia negativa. Sabemos que en Estados Unidos es una cuna de grandes científicos, de grandes descubrimientos. Entonces, eh, no hay, digamos, un mal mayor, sino que más bien, de alguna forma, está todo planificado para que esto ocurriera y ocurriera de la mejor forma posible.
Y aquí seguimos, pero también igualmente vamos a hacer una pequeña pausa para hacer una pequeña reflexión con esta diapositiva. Y aquí vamos a hablar de la Madame Krill de Waterville. Es una medium muy cercana a Allan Kardec, y ella escribió un libro psicografiado, Rayonnements de la vie spirituelle. En este libro, que fue publicado en marzo de 1875, había un mensaje. ¿De quién? De Samuel Hahnemann. En él, Hahnemann resalta la importancia de los beneficios obtenidos por los fluidos y afirma que la homeopatía es el primer paso dado en ese sentido. El segundo, más amplio, serán los medicamentos por medio de los fluidos. Y el tercero será la medicación puramente espiritual. Y en este caso es imposible no pensar si es que el pase magnético ya no es una medicación puramente espiritual. Es algo para que pensar, es algo para reflexionar con ese tema. Y al final firma Hahnemann outrora Paracelso, dando a entender, o no, mejor dicho, diciendo que es la reencarnación de Paracelso. Volviendo un poquito entonces a la historia, nosotros sabemos que en el libro A Camino de la Luz, Emmanuel habla de las civilizaciones que venían de otros planetas, que venían de otras constelaciones. Habla de Capella, que es muy probable que toda esta información, todo este tema vitalista haya sido traído por ellos. Bien, y por eso, y donde se emancipa, donde crece es en la China y en la India. Y es de ahí donde Hipócrates también recoge toda esta información. Entonces podemos ver cómo esto finalmente está todo entrelazado. Samuel Hahnemann también figura en el Evangelio según el Espiritismo, firma en ese, en ese libro de la codificación espírita. Podemos ver que está todo encadenado, que de casualidades, casualidades solamente entre comillas, no existen muchas casualidades en este tema. Entonces, entendiendo que la salud ha tenido hoy en día unos avances tecnológicos inmensos en el entendimiento de las enfermedades, en los avances en los tratamientos, los medicamentos con mejor tolerancia, cirugías menos invasivas con unos pequeños puntitos, tremenda cirugía. La pregunta es, ¿estamos más saludables que antes? Y la verdad que, a mi parecer, y según la estadística, yo diría que no. Existe un declinio de los valores morales y éticos, aumento de la violencia, aumento del consumo de alcohol y de drogas, enfermedades mentales proliferando, y lo más triste de todo, 800.000 suicidios al año, uno a cada 40 segundos. Saque la cuenta, cuando nosotros terminemos de hacer esta presentación, cuántas personas se habrán quitado la vida. Entonces, hay que reflexionar al respecto. Pero existen vientos de cambio. Sí, existen. Soplan vientos de cambio. Y aquí yo les traigo un pequeño acontecimiento, pequeño acontecimiento, no un gran acontecimiento. En el año 2013, el doctor Giancarlo, Jorge Dager, Decio Iandoli, Giulia, Alessandra Lucchetti, lograron introducir un estudio comparativo en una revista científica, la Neuroendocrinology Letter, donde ellos recaban toda la información que nuestro querido André Luis trajo con respecto a la glándula pineal. Estudios con un avance inmenso que a partir del año 1970-1980 recién se empezaron a darle, digamos, fe y cabida a lo que traía André Luis en el año 1940. Y esta revista aceptó este estudio, la introdujo y es uno de los artículos más leídos dentro de esta revista. Y la gente va y lee y dice, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? Dentro de un Francisco Cándido Javier, que llegó hasta cuarto básico solamente, haya traído toda esta información tan rica y que todo lo que trajo André Luis, el espíritu André Luis, hoy en día sea todo comprobado, es algo fantástico. Incluso en ese tiempo trajo muchas adversiones por parte de los médicos. Y algunos médicos viajaron para Pedro Leopoldo para hablar con Chico Xavier, para pedirle que cambiara ciertas cosas que él había traído en ciertos libros, en este caso
En el caso de la evolución en dos mundos, donde André Luis habla sobre la célula y quién tiene el control de la célula. En ese tiempo se sabía que la célula era controlada por el núcleo y André Luis trae y dice que no, que el control de la célula estaba en el citoplasma. Entonces los médicos le dijeron, chicos, Xavier, queremos que André Luis cambie esta información. Y Chico siempre con su humildad, siempre característica, dijo, sí, pero primero voy a hablar con André a ver qué es lo que él me dice y ahora les cuento. Y bueno, trae la información y André me dice, no, André me dice que él no va a cambiar nada, que son ustedes los que están equivocados, que él va a seguir con la información. Y es lo más probable que estos médicos hayan desencarnado, hayan vuelto a la patria espiritual sin saber la verdad, sin tener realmente el conocimiento. Hoy en día se sabe que el control de la célula está en el citoplasma. Entonces imagínense el nivel de las obras, el nivel de avance de información que nos traen todos los libros psicografiados por Chico Xavier, todos los 12 libros psicografiados por Andrés Luis. Maravilloso, fantástico. Entonces, que estemos hoy en día dentro de la academia también es algo maravilloso. Y si digo que las cosas están cambiando, realmente son tangiblemente están cambiando, porque hoy en día los cursos de espiritualidad en las universidades estadounidenses alcanzan el 100%. El año 2007 ya alcanzaron el 100%. Imagínate si Flexner hubiera autorizado este tipo de cursos dentro de las universidades americanas. Centros de investigación que existen en Estados Unidos son fantásticos. El George Washington Institute trae una cantidad de investigaciones con respecto a la espiritualidad y la salud. Eh, en la Universidad de Duke, en el Centro de Espiritualidad y Salud de Minnesota, aquí en Brasil tenemos el IPQ, que es un programa de salud mental que está dentro del Hospital de las Clínicas. Tenemos a otros estudios también que se hacen en un juez de Juiz de Fora. Tenemos el ASP, American College of Physicians, que ya hace una anamnesis con 4 preguntas que están relacionadas con el tema espiritual. Y aquí en Chile ya existen cursos que imparte la Universidad Católica, la Universidad de Chile, con psicoterapia, en filosofía, espiritualidad. Las cosas están avanzando, un movimiento que empieza a agarrar fuerza. Las medicinas complementarias en Chile también. En el 2004 se reconocieron 3 medicinas complementarias, que era la homeopatía, la acupuntura y la naturoterapia. Y también se han agregado otras como las flores de Bach. En fin, esto va a crecer, sigue creciendo y vamos en camino, vamos en camino. Es fantástico. Si bien sabemos que tenemos que tener una buena alimentación, como decía Hipócrates, deja que el alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Sabemos que tenemos que tener una actividad física, buenos hábitos, meditar, si es posible, tener buenos comportamientos. Pero ¿cómo podemos colocar el concepto de espiritualidad dentro de la salud? Para eso les voy a traer algunos estudios que se hicieron muy interesantes, muy relevantes al respecto. En este estudio se relacionó entre participar de un culto religioso con menores tasas de suicidio en mujeres americanas. Fueron 89.708 mujeres las que fueron encuestadas entre 30 y 55 años. El estudio se llamaba Nurses Health Study y preguntaba cuántas veces estas personas iban a un culto religioso. Si iban una vez a la semana, si iban una vez a cada 15 días, una vez al mes, a cada 6 meses, para los bautizos, para los casamientos, en fin. Y las personas, las mujeres en este caso, que iban al menos una o más veces por semana, estaba asociado a una tasa de suicidio 5 veces menor cuando las comparamos con un grupo que nunca había ido al servicio religioso. Aquí podemos ver en el gráfico cómo baja radicalmente las personas que van al menos una vez a la semana. Y este mismo grupo de investigadores de la JAMA, del Journal American Medical Association, hicieron otro estudio también muy relevante. Asociación entre participar de un servicio religioso y la mortalidad en mujeres. En este caso fueron tomadas 74.534 mujeres que no tenían enfermedades cardiovasculares ni cáncer.
Los datos fueron recogidos a cada 4 años. Se hizo un seguimiento entre el año 96 y el año 2012 y entre ese tiempo fallecieron 13.537 mujeres. Y lo mismo, la pregunta, ¿cuántas veces ibas a un servicio religioso? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez a cada 15 días? ¿Una vez al año? En fin. Y pudieron notar lo siguiente: participar del servicio religioso más de una vez por semana fue asociado a un 33% menos de mortalidad por todas las causas, en comparación con las mujeres que nunca habían ido a un servicio religioso. Es decir, ¿qué ocurre exactamente en los templos? ¿Qué ocurre en los servicios religiosos? ¿Qué pasa en esos lugares? Ocurren muchas cosas buenas. Hay un centro de convivencia donde las personas se juntan, charlan, se comunican. Existe un soporte material también, podríamos decirlo, cuando se entregan comida, cuando se entrega ropa para las campañas. Existe un soporte espiritual, innegable. Se puede practicar la caridad en acciones sociales, en actividades voluntarias, y también está el aspecto de comunidad, es decir, cómo esas personas tienen el sentimiento de pertenencia. Solamente por sí solas, estas 6 puntos serían fantásticos. Pero también ocurre algo más. ¿Qué ocurre dentro de esos lugares? Las personas oran, las personas practican la oración. ¿Y qué significa que practiquen la oración? Beneficios de la oración. Activa el sistema parasimpático, disminuye el nivel de adrenalina, disminuye el nivel de cortisol, aumenta la oxitocina, aumenta la melatonina. ¿Qué significa eso en castellano? Baja la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca, ayuda al insomnio, mejora el optimismo y el bienestar. Antiguamente, nunca se podría pensar para un médico en prescribir: vaya a un culto religioso, practique la oración. Hoy en día, los médicos en Brasil, los médicos que pertenecen a la Asociación Médico Espírita, están facultados para poder prescribir: tómese su remedio, haga deporte y vaya al culto religioso, practique la oración, porque está comprobado que realmente tiene beneficios enormes sobre el cuerpo biológico. Este es un estudio que se hizo en Italia con respecto a los efectos de la oración también, y mantras sobre el ritmo cardíaco, un estudio comparativo. Si bien este estudio se hizo con miras de ver el ritmo cardíaco, que fue el principal objetivo, los principales resultados se obtuvieron no por el tema del ritmo cardíaco, y sí por el tema circulatorio del cerebro. Increíble. Aquí tenemos una respiración espontánea, tenemos el mantra y tenemos el Ave María. Y en la última línea, en la cuarta línea, nosotros vemos que la respiración espontánea, el ritmo, la circulación del cerebro es irregular, es poca, y aquí comienza a aumentar. Y en la tercera y última imagen se ve cómo se organiza y cómo aumenta el flujo cerebral. Es impresionante lo que hace recitar el Ave María. Otro estudio. Y este estudio se hizo con relación a los pases magnéticos que se dan dentro del centro espírita, y se hizo a 41 pacientes portadores de enfermedades cardiovasculares. Estaban hospitalizados estos pacientes y durante 3 días consecutivos recibieron el pase. Existía un grupo que no recibió pase, el segundo recibió un placebo, una simulación de un pase, y el tercer grupo recibió el pase verdadero. Se evaluó el nivel de ansiedad, depresión, dolor, percepción, tensión muscular y bienestar, parámetros fisiológicos. Y los resultados del grupo que realmente recibió el pase efectivamente: hubo una reducción significativa en los índices de ansiedad, tensión muscular, una mejoría en el bienestar y un aumento en la saturación de la oxihemoglobina, es decir, mayor capacidad de transporte del oxígeno. Hay
muchísimos estudios relacionados con los pases, con la oración, pero no tenemos, en honor al tiempo, no podemos traer todos esos estudios. Pero es para que sepas más o menos en qué pie anda un poquito todo el tema de la salud ligado al tema de espiritualidad y religiosidad. Y con esto, para ir terminando, es un extracto que yo saqué del libro Camino, Verdad y Vida, del capítulo 153, libro psicografiado por Francisco Cándido Javier, dictado por el Espíritu Emmanuel. Y dice, Jesús, el título, Paces, dice, Jesús imponía las manos en los enfermos y les transmitía los bienes de la salud. Su amoroso poder conocía los menores desequilibrios de la naturaleza y los recursos para restaurar la armonía indispensable. Ningún hecho del Divino Maestro está desprovisto de significación. Reconociendo esa verdad, los apóstoles pasaron a imponer las manos fraternales en nombre del Señor y se tornaban instrumentos de la divina misericordia. Actualmente, en el cristianismo revivido, tenemos de nuevo el movimiento socorrista del plano invisible a través de la imposición de las manos. Los pases como transfusiones de fuerzas psíquicas, en que preciosas energías espirituales fluyen de los mensajeros de Cristo para los donadores y los beneficiarios. Representan la continuidad del esfuerzo del Maestro para atenuar los sufrimientos del mundo. Sería audacia por parte de los nuevos discípulos la expectativa de resultados tan sublimes como los obtenidos por Jesús junto a los paralíticos, a los perturbados y a los agonizantes. El Maestro sabe, mientras nosotros estamos aprendiendo a conocer, es necesario, con todo, no despreciar la lección, continuando por nuestra parte la obra de amor a través de las manos fraternales. Donde exista sincera actitud mental del bien, puede entenderse el servicio providencial de Jesús. Jesús, antes de volver al Padre, delante de los 500 de Galilea, dijo, imponer las manos a los enfermos y expulsar los malos espíritus. Realmente, el espiritismo, dentro de sus prácticas, dentro de sus eh, talleres, digamos, de sus charlas, dentro del centro espírita existen todas estas acciones, el paz, el agua fluidificada. Obviamente sin querer tener las pretensiones de de hacer lo que hacía Jesús. Con este estudio vamos a ir finalizando ya la presentación. Es de la doctora Alessandra Lamas, Granero Lucchetti. Ella hizo un estudio que lo hizo mediante correo, por carta certificada. Se enviaron 504 cartas a centros espíritas de la ciudad de San Paulo. De estas, 139 rebotaron porque no tenían la dirección. Finalmente no había nadie que pudiera recibir la carta. Volvieron. Resultaron 370 restantes. Y de esas 370, solo 55 fueron respondidas. El 15% de la totalidad de los centros espíritas, los 370. Dentro de estos 15% de centros espíritas hay un total de 60.000 atenciones mensuales, que representan el 15% de la totalidad de los centros. 55 centros de la ciudad de San Paulo realizan 60.000 atenciones mensuales. Si los comparamos a hospitales con una gran afluencia de atenciones mensuales, como es el Hospital de la Santa Casa, que atiende 30.000 personas al mes, el Hospital de las Clínicas, que atiende 20.000 personas al mes. Estos dos hospitales, los más con mayor atención dentro de la ciudad de San Paulo, no llegan al 15% de las atenciones que hacen los centros espíritas en San Paulo. La búsqueda por los centros espíritas para tratar el temas de la salud, para tratar temas espirituales, para tratar problemas de adicciones, son extremadamente buscados por los resultados que traen. Es decir, en Brasil el espiritismo es mucho, mucho más conocido, es mucho más grande que en nuestro país, que en Chile. Chile todavía está incipiente,
Pero también sabemos que existe una apertura mucho más grande, que existen estudios por todos lados que esto se va dando a conocer. El pase espírita es un pase mixto, donde interviene el espíritu mentor, le entrega los fluidos al pasista y el pasista entrega los fluidos benéficos a la persona que recibe estos fluidos. En fin, los hospitales espíritas ya existen, están. Los hospitales están en el plano espiritual. Y por eso también es el llamado, el agradecimiento a todas las personas que de alguna manera trabajan en los centros espíritas, que hacen la atención fraterna, que dan los pases, que hacen las charlas, que hacen los estudios, porque realmente gracias a esas personas, a esos trabajadores, y gracias a aumentando el conocimiento que hay sobre el tema de la salud espiritual, vamos a poder ir mejorando la atención de todas las personas que se acercan a recibir todos los tipos de tratamientos que se pueden dar dentro del centro espírita. Hoy en día existen ya más de 67, más de 70 asociaciones médico espírita en Brasil, existen la AME Internacional, Estados Unidos existe un movimiento muy fuerte, hay congresos anualmente en Estados Unidos, en Austria, en Polonia, en Francia, en Holanda, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Inglaterra. Y el ideal de la medicina, un ideal de una medicina más humanizada, más integral, donde se pueda entender al hombre como un ser espiritual y no solamente un cuerpo. Y para terminar, voy con una pequeña frase que entregó Herculano Pires, un periodista muy renombrado en Brasil, espírita, que también llama la atención también a los espíritas, y dice, si los espíritas supieran qué es el centro espírita, cuál es realmente su función y significado, el espiritismo sería hoy el movimiento cultural y espiritual más importante de la Tierra. Porque sabemos que todas las atenciones que se hacen a los desencarnados es una pequeña parte de todas las atenciones que se hacen a los desencarnados. Entonces, por eso Herculano Pires hace este llamado para que tengamos el real conocimiento de lo que ocurre dentro de ese lugar tan sagrado. Muchísimas gracias y espero verlos muy pronto.